Hola, qué gusto saludarlos a todos. Hoy día nos encontramos para dar inicio a nuestro primer capítulo del podcast de Surazo, que es un newsletter que tenemos con la Fundación Mar de Chile. Y al lado mío se encuentra Daniel Malfanti, una persona a quien conozco desde hace 40 años. Es una persona que se dedica al buceo. Y aquí le quería pedir a él que nos cuente un poco de quién es él. Bueno, primero que nada quiero agradecerle a usted. Creo que es un honor muy grande poder participar en este primer capítulo del podcast Surazo. ¿Ya? Y Rafa, ¿qué quieres que te diga? No sé, cuéntame un poco. Más que agradecido. No, sí, ya me dejaste claro. A ver, yo siempre me gusta en el último tiempo resumir que soy un explorador submarino, haciendo mención a lo que nos une, que nosotros dos cuando nos conocimos en la escuela naval, después cursábamos buzo táctico y nos dedicamos al mar toda nuestra vida. Bueno, en base a eso, después yo seguí otro camino dedicado gran parte al aspecto histórico, donde me dediqué a buscar naufragios, principalmente que se encuentran en nuestro litoral y que considero que le dan un valor muy especial al mar nuestro. Oye, y dentro de eso mismo, yo supe que tú estuviste buscando un submarino que se llama Flash. Creo que es el segundo o el primer submarino del mundo. Si tú me podías contar un poco la historia de eso, porque para mí lo encuentro sumamente interesante y creo que uno nunca termina de aprender. A ver, la historia del submarino Flag, hago esa mención porque yo también le decía Flash y un alemán me corrigió muy bien y me dijo que la palabra es Flag, que significa plano. ¿Ya? Me corrigió en forma muy educada en un asunto, pero para que no nos vayan a retar si alguien nos escucha algún alemán. Pero la palabra es Flag. Y se llama así, voy a partir primero porque el diseñador era Don Carl Flag. Sí, este submarino, este artefacto naval o artefacto infernal incluso, como era denominado en algunos textos, viene a estar, yo ahora digo, entre los 10 primeros del mundo. ¿Y por qué? Porque al abrirse la historia de Rusia, ¿ya? Sí, claro. Descubrimos que en esos años ellos también intentaron hacer algunos submarinos. Por lo tanto, no está claro si está el sexto, el quinto, el octavo. Así que, en forma coloquial y en forma segura, para que ningún historiador se sienta pasado a llevar, decimos que está entre los 10 primeros submarinos del mundo. Lo que sí está claro es el primer submarino latinoamericano. Y aclaro al tiro por qué es submarino, porque efectivamente las pruebas de mar las hizo. ¿Qué quiere decir esto? Que se sumergió, navegó bajo agua, llegó a un lugar, disparó sus cañones, se volvió a sumergir y volvió a puerto. Por eso es considerado un submarino y no un intento de submarino. Ya. ¿Y dónde está él actualmente, más o menos? Bueno, el submarino de Carl Flag yace en la rada de Valparaíso, dentro del puerto, en un lugar, gracias a Dios, que no es punto de fondeo, muy seguro, está aproximadamente bajo 1 a 2 metros de sedimento. O sea, de veras que el puerto todo está lleno de sedimento, hay como una especie como jalea, que ese es el sedimento que se dice, ¿no? Sí, a ver, obviamente cuando se hundió el submarino esos años, no había acumulación de sedimento porque no estaba el puerto. Yeah. Esto lo aprendí en la búsqueda. Pero producto de hacer el molo de abrigo, se produce una trampa de fango, arena, que cae en los cerros, y un doctor en hidrografía, creo que era, nos explicó que era aproximadamente 1 centímetro por año, había una relación de acumulación de sedimento adentro. Bueno, dicho eso, lo que se produce es que el Flag yace en el fondo arenoso, pero el sedimento fue subiendo y lo rodeó y está aproximadamente 1 metro sobre la cubierta. Chuta, increíble. Así es está tapado. Ahora, eso también tiene una virtud, lo protegió. Porque de las anclas, de las maniobras propias del puerto, hizo que quedara protegido, preservado bajo este fango para que algún día se pueda reflotar, rescatar y ojalá llevar a un museo, poder hacer un museo. Ese sería el ideal, digamos, el sueño que puede tener cualquiera. Claro. Oye, ¿cómo fue esta historia para poder lograr ubicarlo? Porque obviamente todos dicen, no, se hundió aquí, se hundió allá, está acá, no, está acá. A mí, según la historia, me dice acá. ¿Cómo pudiste llegar de una u otra manera a ubicar esta... A ver, vamos a hablar un poco cómo llegamos a la historia del Flag. Yo, antes de dedicarme a explorar el mundo submarino,
porque tú sabes, Rafa, que nosotros íbamos mucho al área norte. Sí, claro. Yo me dediqué, producto de un amigo, a explorar el desierto. Ya, mira, ¿Ya? qué increíble. ¿Eh? Me dediqué a acompañar, buscar rutas y cosas en el desierto. Y entre medio de esas cosas fui aprendiendo a buscar. ¿Ya? Aclaro el tiro que toda búsqueda tiene fracaso y la experiencia viene dada por los fracasos. ¿Ya? Cuando hay un camino que yo buscaba, una ruta, y me morí 3 años en encontrarla. Y dentro de las paradojas descubrí unas huellas mías, que iba con mi hijo en esa época, Danielito, y estaban las huellas mías a menos de 5 metros del camino. Y mis huellas daban la vuelta. Di la vuelta 3 años antes, a 5 metros del camino me había devuelto. Y quedaron marcadas. Pero bueno, dentro de eso, cuando yo vuelvo en el año 2003 a Viña del Mar, en el museo me invitan a reuniones de exploración y todo, hasta que un día me invitan a una reunión que se me olvidó oír. Y no tenía idea que se había aplazado. Cuento corto, voy nuevamente. Y en una mesa como la que estamos ahora, ¿ya? Se sienta un capitán de navío, el director del Museo Naval, una serie de personas en la mesa se sientan, periodistas y todo. Yo me siento al final de la mesa. ¿Ya? Y se colocan a hablar de la búsqueda de un submarino. Hasta ese momento no lo tenía yo en mente, ni siquiera sabía que existía el submarino de Carl Flagg. Se colocan a hablar, entra un chascón, hablan de la búsqueda de un submarino, la cual duraba 5 días. Ya. Primer día inauguración de la búsqueda, segundo día se instalaban los elementos en el agua, tercer día se buscaba, cuarto día se encontraba la ceremonia de encuentro y quinto día se sacaban los restos humanos y había una ceremonia final. Bueno, cuando comentan todo eso, yo sentado al final de la mesa, se me ocurre levantar la mano, porque no sabía ni siquiera lo que hacía en la reunión, ¿ya? Y digo, me disculpan, y a todo esto hablan de que la posición del submarino es en la bahía, en la bahía de Valparaíso. Pero la bahía es muy amplia. Extremadamente. Si te acuerdas cuando nadamos, sí, nos tocó nadar, ¿cierto? Una parte que eran como 6 kilómetros. Sí, más o menos. ¿Ya? Y es más larga la bahía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo llegué, hice un comentario, pero ¿en qué área está acotada la búsqueda? Porque por lo que dicen se van a demorar años en buscarlo. Bueno, me di cuenta que no sabían dónde estaba el submarino. No te puedo creer. Y la búsqueda pasó de 5 días, producto de ese comentario, a 6 días. Ah, ya partimos con 6 días. Fue realmente... Y bueno, y producto de mi comentario que fue un poco como un exabrupto. ¿Ya? El director del Museo Naval no Qué raro, no, yo creo que eso no pasa, pero... Bueno, porque tú me conoces, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, el director del Museo Naval no le cayó tan bien el comentario, así que tomó el teléfono y llamó a quien era el comandante en jefe de la Armada en ese momento. Ah, miércoles. El almirante Codina. Y el almirante Codina, por altavoz, dijo que a contar de ese momento el oficial encargado de la búsqueda del submarino era el suscrito. Ah, mira, qué buena. Fue qué buena. así como llegué al submarino Flagg, por un exabrupto, digamos, y la orden del comandante jefe de la Armada. Bueno, el almirante Codina era una muy buena persona, yo lo conozco, tengo mucho cariño, mucho respeto, fue un gran comandante en jefe, digamos. Además. Sí, pero yo llegué así, digamos, no porque lo haya buscado. No, me imagino, sí, estas son cosas que pasan. Bueno, digamos. la primera, como comprenderán, la primera búsqueda, primera expedición o exploración, mejor dicho, exploración que se hizo, fue interesante, fue apasionante, fue todo lo que ustedes quieran, pero no encontramos nada del submarino. Y tampoco estaba la idea de esto que podía estar más abajo. No, nada. La verdad que no se sabía dónde estaba. Había mucha gente por intereses personales del ambiente civil metido en el proyecto para obtener información de otras cosas. Bueno, termina esta primera parte y yo con un dejo de alegría por haber participado, pero también con un dejo de frustración, ¿ya? Porque lo termina y no habíamos logrado encontrarlo. Y yo hasta ese momento, voy a ser franco, no sabía si realmente existía el submarino de Carl Flagg. Yo estaba muy emocionado porque estaba buceando y encontré otro naufragio. Ah, qué bueno. Mira. Y ahí hice una cartografía, ¿ya? Ah, qué interesante, no tenía idea de eso. ¿Sí? Y dentro de eso terminó la exploración y lo que hice fue seguir el proceso que había usado en el desierto, de buscar mapas antiguos, cartas antiguas. Fui a distintos lugares a conseguirme información.
Y dentro de ese camino de la información logré llegar ya a textos oficiales donde sí me quedó claro que existía el submarino Karl Flagg. Ah, ya. ¿Ya? Fue un trabajo de chino, si lo queremos expresar así. Y entre medio también de eso me conseguí mapas y cartas antiguas con las cuales pude posicionar y entender cómo era la bahía y el puerto del Paraíso en esos años. ¿Qué año estamos hablando más o menos? Esto es el 1865. O sea, después de la guerra con España. O sea, en plena guerra con España. El inicio con la guerra con España. Esto se realiza para romper el bloqueo que hace hacia el puerto del Paraíso. Por parte de la escuadra española. Por parte de la escuadra española. Y dentro de esa búsqueda se hace una segunda exploración, se consiguen recursos. Y al conseguirse los recursos para la segunda exploración, me visita en mi casa alguien que seguramente tú vas a escuchar el nombre, que era el socio de alguien que nosotros conocimos, que era el Naco Mellado. Sí, claro. Cuando éramos jóvenes, muchos años atrás. Él era, me acuerdo que también se dedicaba mucho a la búsqueda de cosas. También se dedicaba mucho a la búsqueda de cosas. Naufragio y cosas así. Y me entregan a mí una información privilegiada de cosas que había hecho el Naco Mellado. Que tengo que mencionar, no mencionarlo, pero también, perdón, no he mencionado a Juan Enrique Benítez, que es el gestor de la idea de la reunión, se me había olvidado, lo tengo que mencionar, no puede quedar en el tintero. De todas maneras. Y, bueno, me pasan este mapa, pero el mapa estaba con ciertos códigos, no estaba entendible para cualquier persona, estaba con un mapa de pirata, si lo quiere llamar así. Ah, qué buena, o sea, con cruces. Con cruces, con toda una dinámica que no era llegar y encontrar algo, ¿ya? Yeah. Bueno, en ese camino ya tenía yo un área acotada y esa área acotada coincidía con el área acotada de ese mapa. Ah, perfecto. Así que, ¿qué pasó? Ya sabíamos aproximadamente dónde estaba el submarino Flagg. Para que nos entendamos, llegamos a un área de 1 hectárea aproximadamente. O sea, 10.000 metros cuadrados. 10.000 metros cuadrados. Pero estábamos buscando en un área de 50 metros de profundidad, con una visibilidad de 1 metro, perfecto, con fango de 3 metros, por lo tanto era un poquito complicado. Y partimos nosotros una segunda exploración de submarino. Y ahí, ya teniendo la experiencia de la primera parte, la primera exploración que se hizo, tomamos ciertas medidas más drásticas. Teníamos un personaje que participaba en el proyecto, que la verdad que tenía intereses personales, que yo me di cuenta, y no seguimos sus instrucciones, que era una persona que era importante dentro del Aragón de la Cana. Perfecto. Y no puedo dejar de mencionar, toda historia tiene también sus lados, sus matices. No, por supuesto. Ya, yo soy, como tú sabes, yo soy artillero naval, estudiamos la ingeniería en armamento, área científica, ya, oficial de Marina en retiro, ¿cierto? Pero un día, Juan Enrique Benítez, el que estaba a cargo del proyecto, cuando estaba partiendo esta segunda exploración, digamos, para ir a buscar el submarino, me dice: Daniel, necesito que me prestes, vayas con el bote, porque tenemos que llevar a la mentalista de Chimbarongo. La mentalista de Chimbarongo, o sea, ya nos pusimos medio yo esotérico, pero todo, a lo menos. ¿Ya? Entonces yo llegué, lo miré, le dije: pero Juan Enrique, tú sabes que me puede complicar esto. Daniel, tenemos que hacerlo. Bueno, llevando esto al Matí, fuimos al club, me llevé un bote, nos vestimos de paisa, ¿ya? Voy a saludar a la mentalista Chimbarongo, que está en una mesa comiendo con su hija, parece, y otra persona. Me ve la señora y me dice: no, quédese usted ahí, no se mueva, no se acerque porque me voy a contaminar. Uy, yo llegué, me fui a sentar a otro lado. ¿Ya? Bueno, y nos subimos al bote, íbamos con otros dos, me acompañaban otras 2 personas más. Nos sentamos en la popa del bote, la parte trasera, y en la parte delantera Juan Enrique iba esta señora con su hija, y llevaban un GPS y partimos navegando. Y yo ya tenía datos, puntos y un montón de cosas que habíamos analizado. Y una de las cosas que me llamó la atención cuando partimos así diciendo quizás hay algo que no sabemos, ¿cierto? Fue cuando dijo: aquí está la boya donde zarpó el submarino Karl Flagg. Y cuando hace eso, ya, será un dato tanto. Y vamos navegando y ella llegó a determinar la misma área que nosotros estábamos buscando. En medio de todo este puerto, llegó y dijo:
por aquí está. Ah, ya. Y volvimos al bote salvavidas, se baja la señora y va subiendo la escala del muelle Prat, se da vuelta y nos mira hacia abajo y nos dice, y me dice, me apunta con un dedo, me dice, usted va a encontrar el submarino. Y se va. Y entre medio de eso, perdón, faltó ahí. O sea, esto esotérico tiene, a lo mejor se dio la realidad después, porque finalmente tengo bueno, entendido que lo finalmente, encontraste, o sea, y entre medio de eso, pero faltaba algo ahí agregar, ¿cierto? Nos dice, tengan mucho cuidado porque van a pasar unos accidentes. mira, chica. Y me acompañaban 2 amigos buzos, 2 BT, y bueno, al día siguiente partíamos buceando. Y fue cómico porque todos nos partimos tomando resguardo por la palabra accidente. Sí, claro, indudablemente. Si llevamos de una hay cosa... una probabilidad, claro que sí. Claro, o sea, todo lo que si llevamos 1 pusimos 2. Y sí pasaron cosas. No sabemos si podemos asociarlo a coincidencias, etcétera. O a lo que nos dijo esta señora. Claro, pero se dieron. Y un día, junto en esa época al sargento Víctor Albial, compañero nuestro de curso Dunga, que le decíamos. el Dunga, le dije que necesitaba bucear en un punto porque también habíamos pasado un sonar con la empresa Ventos. Ya. Un sonar, y el sonar en esa área de 1 hectárea, se puede decir, ¿cierto? Detectó algo bajo agua, lo graficó y tenía la misma posición que se había escrito en un bitácora una fragata inglesa, la fragata Leander, y coincidía con la profundidad perfecta, las 27 brazas. Eso equivale más o menos para que se entienda. 42 metros de profundidad. Perfecto, o sea, estamos hablando sobre 40 metros de todas maneras de profundidad. Y le dije, vamos a ir a bucear acá. Y bueno, y con él bajamos en ese punto, tuvimos la suerte de bajar, la visibilidad no era más allá de 20 centímetros. Chuta, complicado. Bajamos con unas varillas, golpeamos, y Víctor golpea una estructura, él la golpea primero que yo, me toma la mano, me hace meter la mano y tocamos el submarino. Mira, qué buena. Y después de eso, pasó tiempo, intentamos hacer un rescate de un elemento, no resultó, nos faltó ingeniería, nos faltó conocimiento, recursos. Y años después pasamos a un equipo que se llama Sun Bottom Profile, que en el fondo grafica bajo el fango. ¿Ya? Y lo graficó. Ya, perfecto. O sea, pasamos sobre ese lugar y graficó un tubo con los 14 metros de largo, eslora, y 2,5 metros de diámetro. Perfecto. Así que después de eso ya tenemos la certeza de que está el submarino en ese punto. Esa área, como decía yo, no puedo dejar de mencionar al Naco Mellado, ¿ya? A Juan Enrique Benítez, ¿cierto? Y la ayuda de los que mencioné recién, porque todos estábamos en la misma área, chica. Perfecto. ¿Ya? Quizás corrimos 1 metro más allá, 1 metro más acá, pero todos estábamos en el mismo punto, y es el centro de la Puerto de Valparaíso. Por lo tanto, ese punto se traduce en que no afecta ni la ampliación del puerto, ni nada. Y es un punto que nadie fondea ni tira ancla, entonces se preserva ya ahí bajo agua. Perfecto. Ojalá que algún día se pueda rescatar. Sí, yo tengo entendido que la historia es como bien triste, si no, corrígeme tú, pero creo que de hecho ahí está el arquitecto, el que diseñó el submarino, don Carl Flack, sí. Su hijo, y no sé cómo fue la historia realmente, porque me han hablado tantas cosas que de repente como que me pierdo un poco, pero efectivamente tengo entendido que fue un gran hito, un gran avance, pero por otro lado es bien triste la historia. La historia es, a ver, es una historia trágica, es una historia dura, una historia fuerte. Chile le declara la guerra a una potencia marítima. España, en ese momento. Sí. Y no teníamos escuadra. La marina que hoy día se conoce nace después de la guerra con España. Antes, y el nombre es Marina de Guerra. Ese es el nombre correcto. ¿Ya? Nace producto de ¿qué? Valparaíso, todos somos una mezcla. Chile es un país, una mezcla de inmigrantes con gente que vivía acá, que da para grandes estudios. Y el puerto que alimenta a Chile de nuevas personas es el puerto de Valparaíso. Perfecto. Ese puerto de Valparaíso donde llegan marinos, primero que nada,
y después lo podemos conversar. No sé si ustedes saben dónde nace la historia de Mochadic o Moby Dick. No, es interesante, si tenemos hartas cosas para hablar todavía. Sí. Eso nace, ya para hacer un resumen al tiro, en el puerto de Valparaíso. No te puedo creer, yo pensé que había nacido en otra parte. No, la historia nace con el puerto de Valparaíso. ¿Ya? Cuando uno ve las películas, todo esto nace con el puerto de Valparaíso. Y así, ¿qué pasa? La Caza de la Ballena se genera para venir a cazar ballena frente a Valparaíso. Y muchos son marinos. Imagínense que un viaje para cazar ballenas, si era rápido, si era efectivo, duraba 1 año y medio. 1 año y medio navegando. Si se demoraba un poco más en juntar el aceite, 3 años. Así que comprenderán que algunos marinos, cuando surcaban en busca de nuevas aventuras, no volvían a su tierra original, se quedaban en Valparaíso. ¿Ya? Y así se fue naciendo el puerto de Valparaíso. Inmigrantes que llegaban por distintos motivos a buscar nuevas oportunidades aquí más fortunas de repente también, me imagino. Por distintas cosas, yo creo. Sí, no sé, de vida, fortuna. Llegaban acá a Valparaíso y se quedaban ahí. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? La ciudad de Valparaíso, ciudad nunca fundada, ¿ya? Es un conglomerado de distintas nacionalidades que hay que pensar que, ojo, Alemania se crea por el 1870 y tanto. Yeah. Italia, algo igual. En esa época llegaban comunidades que se juntaban por el lenguaje, por áreas, por familia. Me imagino. Y así estaban ubicados en Valparaíso. Ya, perfecto. Entonces, tampoco había un concepto como nosotros hoy día lo tenemos de nacionalidad, ¿ya? Tan fuerte, sino de preservación. Bueno, ¿qué se produce? Viene la escuadra española, se le declara la guerra por un bloqueo y que está por unas acciones contra el Perú, ¿ya? Y la reacción natural de la escuadra española es bloquear el puerto de Valparaíso. Sí, claro, y después hay un bombardeo, creo que no sé si en la misma época. No, el año siguiente. El año siguiente, claro. Y bloquean el puerto y todo ese comercio internacional que había se acaba. Toda la gente que vivía en Valparaíso, vivía en la costa, no existía Viña del Mar, ¿ya? Era un campo en esa época. O sea, era un campo, ¿ya? No tienen ingresos. Todos los negocios se detienen. Entonces, ¿qué pasa? El puerto de Valparaíso también tiene acceso a gente que venía de guerra. Y dentro de eso... Este señor Flag. Está el señor Flag, que vendría a ser de una villa, hoy día de lo que llamamos Alemania. Hay unos franceses también. Hay un carpintero chileno Pulgar. Hay aproximadamente 14 personas que trabajan en esta estructura. Generan una idea. Y venía también la idea de hacer un submarino producto de la guerra en Estados Unidos. Está en los escritos, en la memoria de guerra, en la memoria de la Marina de Guerra, que se entrega al Congreso del año 1866, que un oficial norteamericano viene a entregar antecedentes para construir un submarino. Ya había sido utilizado un submarino, el Hanley, para hundir una fragata en la Guerra de la Confederación. Bueno, con todo esos antecedentes, el presidente de la época decide generar estas armas que se llamaban armas infernales. Esa era la denominación de la época. Hoy día quizás lo llamaríamos operaciones especiales. Perfecto. ¿Ya? Porque eran acciones que salían de lo normal de un conflicto. No se peleaba de frente a frente, se ocupaban otras cosas. Y se genera un barco torpedo, que tiene prueba, que está escrito que se realizaron pruebas en la Bahía del Paraíso. Se generan otros artefactos que intentan hacerse para submarinos, fracasan, y entre medio está el submarino Carl-Flagg. El submarino Carl-Flagg se hace en los arsenales de Marina. Mira. Los arsenales de Marina estaban a cargo de el comandante, que después va a ser importante en la historia de Chile, Galvarino Riveros. Que fue comandante en jefe de la escuadra y de la Armada. Exacto, y él estaba a cargo de los arsenales de Marina. Los arsenales de Marina hoy día estarían cerca de la Plaza Aduana, ¿ya? En lo que, para los que sean de la Armada, ubiquen, en lo que está hoy día la imprenta de la Armada. Perfecto. Eso eran los arsenales de Marina. Donde está el centro de abastecimiento cerca del Molo, esa era la playa que era el varadero de Valparaíso. Perfecto. Mira. Entonces, cuando uno habla de esto, esta estructura que se hace, ya una estructura, según lo que entendemos, de madera forrada en hierro forjado, ya va a hacer que gente muy ruda, de una vida muy dura, decida embarcarse
construir un artefacto de este tipo en aproximadamente 4 meses. Yeah. Y en 4 meses los van a tirar al agua, lo van a probar, ya sabiendo que la probabilidad de supervivencia de ellos era nula. Todos los artefactos submarinos que se habían probado antes del submarino Carl Flagg, en todas habían muerto todas las tripulaciones. No existía nadie que hubiese sobrevivido. Este submarino fue pensado en el combate. Tenía un cañón a línea de agua, de retrocarga, un cañón de avancarga en superficie, y estaba pensado técnicamente para acercarse, estimamos que a 100 metros de alguno de los barcos de la escuadra española, dispararle a línea de agua, causarle una avería severa, recibir fusilería desde superficie, con el cañón de avancarga arriba, dispararle. Ellos probaron los cañones, funcionaban. Por lo tanto, cuando sacamos nosotros con distintas personas cálculos de cuánta gente tenía que estar a bordo, calculamos que no eran menos de 11 personas para poder mover. Imagínense mover una estructura de 50 toneladas, y esto se movía con los brazos, no a pedales, con las manos, girar ya un aparato, una bisagra, mover 2 hélices. Imagínense el desgaste. Y eso, unos brazos más o menos. O sea, imagínate el CO2 del ambiente. Sí, claro. La penumbra. La posibilidad de poderse intoxicar ahí también era alta por falta de aire. O sea, llevaban una vela, la iluminación era una vela. Eso no figura escrito. Así que imaginen eso, y tenía 8 claraboyas, 4 por lado, pequeñitas, pensado en que le iban a disparar. Iban a esto. ¿Ya? Entonces, cuando uno se coloca a hablar de esto, habla de heroísmo, ¿ya? De tragedia, de un intento de libertad. Ellos lo que estaban buscando era la libertad de Chile. Lo que estaban buscando era que sus familias pudiesen seguir viviendo en un país tranquilo y libre. Ellos no hicieron una quijotada. Ellos lo que hicieron fue intentar defender su patria, hacer una operación para romper el bloqueo de la escuadra más poderosa de ese momento en el mundo. Entonces, fue un hecho heroico. Ese hecho heroico lo pagaron con sus vidas. Sí, muere Carl Flagg, muere el hijo de 14 años de Carl Flagg, que iba a bordo. Y dentro de esa tragedia, el submarino en una prueba que bajan a 15 metros, un 3 de mayo, tenía un problema técnico, que después lo que asimilamos. Él no podía bajar más allá de 5 o 6 metros de profundidad por las bombas, la mecánica. El submarino cayó y quedó a 45 grados en el fondo. Ellos lucharon por liberarse del fondo. Me imagino. Lo sabemos, Rafa. ¿Por qué lo sabemos? Porque los buzos ingleses que fueron al rescate, bajaron 2 buzos durante una semana a intentar rescatarlo. Los ingleses intentaron robar el submarino, movieron unas piezas que la única forma que los movieran, que era el lastre para liberar, es porque ellos estaban vivos abajo peleando. Esto tiene que haber sido ese 3 de mayo entre las 8 y 9 de la mañana. ¿Ya? Ellos tienen que haber muerto, los cálculos, calculando CO2, consumo, murieron al mediodía. O sea, no fue tanto tampoco el tiempo. La desesperación me imagino tremenda. Pero... Debe haber sido terrible. En 3 horas, y el último que debe haber muerto es el hijo. Porque era el más joven. Porque era el más joven. Entonces, el costo de la libertad, el costo del heroísmo, el costo de este avance tecnológico, sí, lo medimos, yo lo puedo medir por una tragedia, pero yo prefiero llamarlo un acto heroico por la libertad del país. Y ahora ellos descansan adentro de este artefacto, como dicen algunos submarinistas en unas partes del mundo, siguen en patrulla. Ellos siguen ya navegando en el centro de Valparaíso, intentando luchar por nuestra libertad. Ese sería el concepto, no sé si se entiende. No, sí, perfectamente. La verdad que yo cuando escuché eso dije, ucha, qué impresionante. Pero se me ocurre que efectivamente, de una u otra manera, todo esto va generando una cierta también efervescencia en el país, dada la condición que teníamos en esta guerra, con este bloqueo que nos generaba, en el fondo, que no hubiese ingreso de víveres, de cosas, de personas, y tampoco pudiesen salir, digamos. O sea, el bloqueo es base de eso. Ahora, y esa necesidad de dar todo, ¿por qué? Por un signo finalmente que se llama libertad. Porque en el fondo lo que ellos buscan es libertad, mejores condiciones de vida, quizás tener mayores expectativas en cuanto a logros, triunfos más adelante. Es un tema bien como especial. Oye, yo quería preguntarte también un poco, para ya sacarte un poco de Flagg.
Tu vida, yo sé que por un lado también haces clases de buceo y creo que es interesante también explicarnos eso porque tú hay distintos tipos de buceo, desde el buceo que todo el mundo dice estoy buceando con oxígeno y es aire, a lo que es buceo con mezcla de gases, ser instructor, ser de una u otra manera de repente, más que eso, una persona que tiene, no me atrevería a decir que, no sé si será así, pero yo creo que de los pocos que tienen todos los conocimientos en el país de algunos tipos de mezclas de gases. Entonces, creo que eso también te hace ser una persona dentro de todo lo más allá de los naufragios, muy capacitada y obviamente muy requerida para ciertas cosas. Entonces, quería que si nos puedes contar un poco eso también para que se entienda esta diferencia de los distintos tipos de buceo, porque uno comúnmente, no, fui a bucear con oxígeno, y digo, oxígeno es un gas y uno bucea con aire. Entonces, ¿me puedes contar un poco de esa historia para que todas las personas que nos están escuchando en este podcast entiendan un poco la diferencia de uno con otro? Ya, voy a hacer una pequeña... En el mundo, ya, hay varios tipos de buceo. Ya, hay uno que se llama el buceo comercial o buceo industrial, el cual va enfocado a los trabajos del puerto, va enfocado a trabajar con un grupo de personas que están arriba, que están en una plataforma, que te llevan elementos y trabajo. ¿Ya? Hay otro buceo que se llama el científico, que es el que utilizan biólogos y todos para tomar muestras, poder muestrear, etc. Y está el buceo militar. ¿Ya? El buceo militar utiliza todo tipo de medios para poder cumplir su objetivo. Pero dentro del buceo militar está lo que se hacen. En Chile se llaman buzos tácticos, en Estados Unidos los Navy SEAL, que utilizan equipos de circuito cerrado, semicerrado, dependiendo de la operación, los cuales en general van a trabajar con oxígeno puro. El oxígeno puro es un componente del aire que respiramos. Y es lo que nos mantiene con vida. Creo que un 21%, si no me equivoco. 21%. 20%, 20 fracción, pero hablamos de 21%. Es lo que mantiene con vida. Pero el oxígeno que nos da vida, en ciertas proporciones, o presiones, mejor dicho, es tóxico. Sí, claro, indudablemente. ¿Ya? Entonces, esos equipos con alto riesgo se utilizan en actividades militares principalmente. ¿Pero por qué? ¿Por un tema de que la persona está dispuesta a llegar más allá o por un tema...? Los equipos con esas condiciones no generan burbuja, no generan rastro, requieren una capacitación profesional muy fuerte y un entrenamiento duro. Y no, si yo sé que somos duros, lo tengo claro, no te preocupes por eso, lo sabemos. Está bien. Entonces, esos equipos tienen un fin distinto, que hoy día se han llevado bajo ciertas cosas al ámbito de exploración. ¿Ya? Ya, perfecto. Y ahora me voy a ir a los otros ámbitos de buceo, y existe lo que se llama el buceo deportivo. El buceo deportivo está pensado en el turismo, gente que quiere pasar un ratito y sumergirse bajo el agua, ver peces, quizás ver un pequeño naufragio, en general hasta los 21 metros de profundidad o 30 metros de profundidad. Perfecto. Que bucean con un cilindro en la espalda o a veces dos, ¿ya? Y respiran normalmente aire, que tiene oxígeno. Y en algunos casos le colocan unas mezclas con un poquito más de oxígeno para poder bucear, ¿ya? Perfecto. Ahora, cuando uno quiere explorar, ir a otros lados, nace en Estados Unidos, por allí por los años 80, una denominación que se llama buceo técnico, en términos generales, porque los que lo crean ya son técnicos de refrigeración, técnicos de soldadura. Entonces, ellos denominan este ámbito en el buceo técnico. ¿Qué quiere decir con esto? Ellos determinan, en base a accidentes fatales que pasan en las costas de Nueva York, para explorar un naufragio que se llama el Andrea Doria, hundido hace... Me acuerdo de haber escuchado unos documentales, haber visto algo de... creo que es un buque mercante. No, chocó con un transatlántico. Claro, sí, algo así era. Sí, mucho algo, lujo, no me acuerdo. Que choca con un mercante, fallecen unas personas, bueno, y se hunde el Andrea Doria. Van a una operación de rescate, rescatan algunas cosas de ese naufragio, y después, como estaba muy cerca de Nueva York, y lo dejan marcado los buzos comerciales que participaron en la búsqueda, se transforma en la primadona en el buceo a nivel mundial. Viene a ser el Everest del buceo, y es ahí en que parten yendo a bucear buceadores que tenían capacidades técnicas, todavía no existía el buceo técnico, digamos, pero parten yendo buceadores deportivos.
y se mueren, obviamente. Claro. Y ahí nace una denominación de buceo técnico. ¿Y qué quiere decir buceo técnico? Personas que van a bucear más allá, idealmente de los 40 metros de profundidad, o van a bucear con perfiles de buceo que requieren estar un par de horas bajo agua. Y van a usar todo tipo de mezcla de gases que sean respirables. Un par de horas en el agua es porque con el aire uno puede estar un cierto tiempo, digamos, está limitado por la capacidad de los tubos, y si, a no ser que sea por conectado directamente a un compresor que genere aire, por lo que yo entiendo, digamos, y que puede igual al estar abajo se pueden producir enfermedades producto de estar mucho tiempo con puro aire. No sé si es sí, va por ahí el tema. Lo que estás diciendo, Rafael, sí, así es. Y también, ¿por qué? Porque el aire a cierta profundidad genera narcosis. Te emborrachas, como dicen algunos. Perfecto. Entonces se generan mejores mezclas para poder estar bajo el agua. Se usa el helio también en algunos buceos, y con eso puedes estar más tiempo y a la vez evitas la narcosis, ¿ya? Volverme más torpe. Y ahí es cuando nace ya la denominación de buceo técnico. Ahora, cuando uno habla de buceo técnico, yo hice 6 años clase en un diplomado de medicina hiperbárica en la Universidad San Sebastián, clase de médico. Entonces, por el tema del buceo. Entonces, cuando yo les hablaba de las mezclas que uno usa para ir profundo, a algunos les da un ataque cardíaco, porque la verdad tú dices, no, yo le saco oxígeno y respiro mezclas con menos de 10%. Si yo respirara esa mezcla aquí, me muero. Perfecto. Y le coloco helio. Bueno, se usa la física, se usa la fisiología y mucha matemática y un poquito de ayuda a mi... Ahí estaría medio sonado yo, porque 2 más 2 son 22. ¿Ya? Y ahí, entre comillas, lo que va a suceder es que vas usando mezcla. Claro. Y ahí nace el buceo técnico. Y por ahí, por el año 2011, 2012, aproximadamente, los recirculadores, rebreather, sí, claro, ingresan fuerte al mundo civil porque van teniendo ya mejores estándares de seguridad. No digo que no pasen fatalidades, pero sí tienen una mejor performance en poder usarse. ¿Y eso qué implica? Que yo, por ejemplo, yo puedo tomar mi recirculador bajo y me puedo ir a 100 metros sin ningún problema. Ahora, el perfil de buceo es duro, como digo yo, porque tú vas a bucear y vas a estar quizás 3 horas bajo agua, ¿ya? Y mucha gente cuando quiere hacer buceos largos busca aguas que tengan temperaturas altas, hablemos de 25 grados, pero nosotros acá tenemos en la superficie entre 11 y 13 grados Celsius. Cuando uno baja a los 30, 40 metros, normalmente hay 9 grados, y cuando tú ya bajas más de los 40 metros, puedes llegar sin problema a los 6, 4 grados, dependiendo del lugar. Entonces nosotros acá buceamos en forma dura. Y cuando tú subes muy lento y ahí luchamos contra el frío, ¿ya? Entonces, en ese ámbito de camino, te diría que yéndonos a lo que quizás nos interesa, está el buceo deportivo, 30 metros, sin descompresión, equipo sencillo. Y de ahí hacia abajo, para estar más tiempo bajo agua, hablamos del buceo técnico, donde ya no respiramos aire, respiramos mezcla de gases, donde le colocamos quizás un poco más de oxígeno, o le sacamos oxígeno y le colocamos helio. Y eso va generando una mezcla que tiene que ser tratada de mucho cuidado. Porque en el buceo, por ejemplo, un buceador deportivo, si está a 20 metros y se va un poquito rápido a superficie, es anecdótico, podría ser anecdótico. En el buceo técnico, si yo estoy a 50 metros y me voy rapidito a superficie, me muero. Perfecto. No es anecdótico. No, en el buceo técnico no existe la probabilidad. Ya, por ejemplo, en el buceo deportivo yo tengo la probabilidad de que si tengo un accidentado, lo llevo a una cámara hiperbárica y lo trato. Y se va a recuperar probablemente. En el buceo técnico, si yo tengo una enfermedad descompresiva mientras voy subiendo, me voy al cementerio. Así es, esa es la diferencia. El límite entre uno y otro. Y uno y otro. Hay gente que no lo entiende. Hay gente que hace buceo deportivo y dice que quiere hacer buceo técnico sin tener entrenamiento, conocimiento y equipamiento. Perfecto. Bueno, y tenemos accidentes, los ocultan, los tapan y todo el cuento, claro. ¿Ya? Pero el buceo técnico de verdad, realista, no existe la probabilidad de llevar una cámara. Por eso tiene que ser muy preciso, muy profesional. Es metódico. Yo hago exploraciones, entreno gente en este ámbito, pero requiere paciencia. O sea, hay gente que nunca va a poder hacer buceo técnico. Los que son desordenados, por ejemplo, que no son disciplinados, no toman disciplina y no pueden hacerlo. Porque yo le digo al resto, ir profundo es como volar un avión. Tienes que seguir una lista de chequeo.
A mí me pasó una vez, me falló un equipo, estaba congelado, tenía que hacer una descompresión de 50 minutos, estaba buceando el Dresden, se me rompió el traje seco, ya me inundé entero, tiritaba, y la superficie, yo veía la superficie del agua, ¿ya? Y tú mirabas la superficie y decías, ahí está el calor, y yo estaba tiritando y sabía que me quedaba 1 hora, y cantaba, yo estaba bajo el agua, tenía un compañero de buceo que estaba al frente, y me miraba, y él lo único que hacía, no podía hacer otra cosa, era mirarme. Yo bajo el agua cantaba, porque luchaba contra el frío, ¿ya? Y logré cumplirlo. Años después, en el Dresden, estuve a punto de morirme por una hipotermia severa, dentro de las cosas. Incluso fui declarado muerto técnicamente, digamos, ¿ya? Entonces, cuando uno toma este tipo de cosas, tiene que entender lo que está jugando, porque este buceo es duro, y en las aguas nuestras no es como el Pacífico hacia Tailandia, donde es caluroso, ¿cierto? Tenemos aguas heladas, la corriente Humboldt, perfecto, que nos pasa la cuenta, pero con todo. Oye, y si tuviéramos que hacer, para ir más o menos cerrando esta parte de este capítulo, una suerte de explicación cortita diciendo la diferencia entre uno y otro para que se entienda bien, porque yo lo entiendo perfectamente porque por algo soy buzo, pero yo estoy pensando en uno de nuestros auditores que puede tener 15 años, 20 años, 30 años, y que a lo mejor le interesa mucho esto, cómo poder resumir de una otra manera la gran diferencia entre el buceo técnico y el buceo deportivo, recreativo, como le queramos. El buceo deportivo es el buceo que pueden hacer todas las personas. O sea, si alguien tiene un hijo de 15, 16 años y quiere bucear, no hay ningún problema que haga buceo deportivo, ¿ya? Es un buceo, obviamente hay lugares, etcétera, pero el buceo deportivo lo puede hacer casi cualquier persona, ¿ya? Va a estar promedio 30 minutos bajo agua, 40 y sube a superficie. El buceo técnico, intentando llevarlo al tema coloquial, esa persona no va a estar ya 30, 40 minutos bajo agua, sino que va a estar 90 minutos, 120 minutos, para que me entienda, bajo agua. Yo creo que esa es la gran diferencia que uno podría hacer, y quizá obviamente va a ir con más equipo. Perfecto. Para el que no entiende, eso es, la otra persona va a ir con una sola botella, una botella lateral al lado, que es lo que yo enseño, y va a estar 30 minutos bajo el agua. El otro va a querer bajar y a estar más tiempo. Perfecto. Esa sería una diferencia para alguien que quiere entrar al agua. Perfecto. Me encantaría que si nos pudieses contar un poquito más allá de la esmeralda, si fuese posible. A ver, el tema de la esmeralda es un tema potente. Dentro de esas anécdotas, yo fui un tiempo director del Museo Naval de Iquique. ¿Ya? Siendo director del Museo Naval de Iquique, mientras estaba en la 4ª zona naval, me tocó un día acompañar a unas personas que tenían que bucear, querían bucear la esmeralda, habían sido autorizados por ahí por el año 2001, si la memoria no me falla. Y como sabían que yo buceaba harto, me estaba dedicando a explorar y todo, me designaron a mí para acompañarlo. Así que fui a bucear la esmeralda ese año. Tuve la fortuna de ver el espolonazo que estaba en la proa de la corbeta Esmeralda, y fue algo potente porque estar en esta nave icónica para nosotros, si nos acordamos cuando estábamos en la escuela naval con la campana de la Esmeralda, ¿cierto? Sí, claro, el viejo bronce sagrado que es la gloriosa Esmeralda. Exactamente, el poema de Esmeralda. Y también, si te acuerdas, que nos tocó en la escuela naval cuando entregaron el sable de Prat. Sí, claro, estábamos en el último año de escuela listos para grabarnos ya como jóvenes guardiamarinas. Jóvenes guardiamarinas. De la época. Y aclaro que es el sable de Prat, porque los marinos nunca han tenido espada. ¿Ya? Y aquí me aprovecho un poco porque la espada viene un término cuando la Armada estuvo un tiempo en el ejército. Los marinos siempre han tenido sable de abordaje. Y eso va relacionado por las jarcias, tengo entendido. Porque no se enredaron con las jarcias. El sable... Las jarcias son las cuerdas, todo esto del velamen de los buques de esa época. El sable, ¿por qué el sable? Va asociado al abordaje porque el sable no se entierra. Si alguien saltara con una espada a una nave ajena, tendría que enterrar la espada. Y si entierra la espada se queda sin arma. Un sable jamás se entierra. ¿Cómo no entiendo eso que no se entierra? Perdona que sea tan ignorante, pero... ¿Qué es potente? Cuando tú peleas, hablamos de la guerra, de un conflicto, la caballería, por ejemplo, usa sable. Muy curvo, en este caso, porque corta, tiene filo.
Claro. Tú cuando saltas al abordaje o vas a alguien, va a cortar. Porque si a mí se me ocurre tomar mi sable y enterrarlo a alguien, me quedé sin arma en ese momento. No lo voy a poder sacar. Ah, mira, no Y esa sabía. persona que saltó con un sable se quedó con una mano, con una pistola que si le dispara y hay más personas adentro va a matar a sus mismos compañeros. Nunca los marinos han tenido espada. Jamás. Solo tienen sable, porque eso es el sable del abordaje. ¿Ya? Digo eso al tiro porque ya que hablamos de Pratt, no de mencionarlo, creo que hay que desde ya llamar las cosas por su nombre. Siempre me ha gustado llamar las cosas por su nombre. Pratt salta con una pistola y salta con un sable al abordaje. Ojo, para que ustedes no se les olvide, es un sable, no es una espada. Eso para que quede extremadamente claro, digamos, en la historia. Y bueno, a todo esto, una de las cosas que fui a hacer dentro de esta cosa es que fui a buscar el lugar del salto de Pratt. Y lo encontré en el buque en esos años. No te puedo creer. ¿Sí? Lamentablemente no teníamos cámara, no tenía cámara fotográfica. Sí me tomaron una foto de la persona que iba. Pero sí estaba a la borda. ¿Ya? Para los que nos gusta la historia, ir a los detalles es algo potente. Bueno, me imagino, o sea, más encima en el caso de nosotros que tuvimos la suerte y la dicha de ser marinos, no quiero decir con esto que en otras carreras, otras profesiones no lo sean, pero para los que nos encanta el mar y que tenemos una relación con la marina, estar en ese momento, en ese buque, en la borda donde saltó Pratt, a mí yo me acuerdo que una vez tuve la oportunidad de bajar y el corazón iba como a 2000 por hora, o sea, no sé cómo no me dio un infarto, esa es la realidad. Pero aquí en el caso tuyo, que más encima estabas en el lado donde supuestamente él saltó, o sea, me imagino la impresión de ver todo eso. La toldilla, digamos. Sí. Lo que pasa que cuando tú vas viendo los detalles, gracias a Dios, se ha conservado bien por el tiempo, ya hasta lo último, por distintas cosas, pero condiciones naturales. La Esmeralda reúne muchas cosas porque a la vez están los restos de los marinos que quedaron ahí. Algunos marinos de la Esmeralda que flotaron sus cuerpos en superficie y terminaron en la playa donde está el monumento al marinero, no al marinero desconocido. Es el monumento al marinero. No hay ningún marinero desconocido muerto en la Marina de Guerra de Chile. ¿Ya? Llegaron ahí y con los mismos maderos de la corbeta Esmeralda que llegan a la playa son incinerados. Dicho eso, cuando uno baja la Esmeralda, ¿ya? O sea, entiendo que llegaron a la playa, los recogieron obviamente para no generar infección y cosas así que podían generar los cuerpos y ahí los quemaron. O sea, sí, se quemaron. Eso está en los registros, está en los informes. ¿Ya? Entonces, cuando tú bajas a la Esmeralda, entiendes el contexto que está, entiendes el pedazo de la historia que significa. Cuando uno habla de la Esmeralda, también hay que mencionar, ¿cierto?, la Covadonga y la Independencia. ¿Ya? No hay que dejarle de lado nunca. Sí, claro. Porque este combate naval que hablamos de Iquique y Punta Gruesa es una gran batalla naval. ¿Ya? Son dos combates, pero que finalmente es una batalla naval donde se destruye la mitad de la escuadra adversaria. Pero no me voy a referir al combate naval de Iquique. El combate naval de Iquique es un combate homérico donde pelean principios, valores, ¿ya? Cultura versus una adversidad que sabían que era, no quiero decir imposible, pero era casi imposible de ser vencida. Y a pesar de toda esa adversidad, esta tripulación con sus oficiales, su comandante, toma la decisión más potente que puede tomar un líder, que es cumplir con su deber a pesar de la adversidad que les va a suceder. Pratt con sus oficiales deciden cumplir su promesa, su juramento y dan la vida por la patria, peleando. Salta Serrano también después en otro abordaje con marinero. Muere después a bordo del Huáscar, cumpliendo su deber. Trató de incendiar el buque, por lo que tengo entendido. Trató de incendiarlo, por eso digo cumpliendo con su deber. Cuando cae Pratt en la cubierta del Huáscar, ¿cierto?, con el sargento Aldea y otro marinero, ¿ya?, uno ve el liderazgo, ve una historia detrás de Pratt, detrás del sargento Aldea, detrás de los marinos que saltaron con él. Por lo tanto, la Esmeralda viene a ser la estructura que nos une como marinos. Y ahí yo te digo algo, tú no eres un ex marino, eres marino. Somos marinos por siempre. Moriremos siendo marinos, ¿ya?
no por estar en este momento no sobre la cubierta de un buque, de un barco, de alguna estructura o artefacto naval, dejamos de ser marinos. No, indudablemente, eso sí, ¿ya? muy claro. La Esmeralda entonces reúne muchas cosas. Cuando yo me tocó bajar la Esmeralda, después por distintas otras cosas me pidieron bajar más la Esmeralda, participar hasta en el proyecto del Museo Esmeralda, ya uno iba viendo ya detalle, el casco, la estructura, se veían restos de los marinos, debates si la Esmeralda se reflotaba, no se reflotaba, qué hacemos con la Esmeralda, salen muchas cosas, porque la Esmeralda tiene ese valor intrínseco de unirnos a todos, porque es un hecho que solo dignifica, solo genera unidad. Es tanto así que el almirante Grau, un caballero, un hombre de mar, ya toma restos de lo que sería el comandante Prat, su sable y otras cosas más, se lo envía a la señora doña Carmela. Pero también tiene un trato muy digno en general con todos los marinos del buque, los que capturaron, los que llevaron a tierra. Claro, que me hace que estábamos en una guerra. O sea, estábamos en una guerra, aquí no hay era que fuera porque... O sea, y estaban peleando entre ellos. O sea, exacto. O sea, no. Pero tienen un comportamiento tan digno que ojalá que por siglos de los siglos eternamente sea mencionado. Finalmente el almirante Grau muere combatiendo como él lo juró. También hay que mencionarlo. Él muere como un héroe para su país. ¿Ya? Combate en Angamos, el 8 de octubre. Entonces, la Esmeralda, cuando uno baja, la recorre su estructura, ve su proa, ve su casco, ve el cañonazo que recibió por la banda de babor, más o menos, sería el último tercio de popa, ¿ya? Que está perfecto. Es un círculo, no me acuerdo el diámetro, no quiero mentir, pero aproximadamente 50 centímetros. Uno ve por qué está la estructura armada, que ve el casco de la Esmeralda estaba cubierto con planchas de cobre, y eso lo une. Tiene unas piezas de bronce centrales que siguen la quilla, que eso la mantiene firme. Ve esos robles apernados con unos tornillos que serían, entiendo yo que son de cobre, que los unen, ¿ya? Adentro, en proa, tú pillas la caballería, ves los restos de lo que quedan de las calderas que reventaron. Tuve la oportunidad de ver las calderas antes que reventaron, ya están destruidas. Yo no lo usé hace más de 10 años, pero ya el último museo estaban destruidas. Tú cuando te acercas a popa, ¿cierto? Ves la estructura y cuando entiendes la dinámica de cómo es construir un buque, en ese sector está Santa Bárbara. Perfecto. Entonces, este buque, la Esmeralda, la corbeta Esmeralda, se hunde de proa. Se va hundiendo de proa, así que hay que pensar que todo va colapsando, va cayendo esa proa. Perfecto. Y en la popa, para los que nos gusta la historia, está escrito así: el guardiamarina Riquelme va a disparar su último fogonazo y muere en la Esmeralda. Es el único oficial que muere a bordo de la corbeta Esmeralda. Pero muere ahogado. No muere porque me imagino que es cuando se buque, lo que yo he escuchado, que cuando se hunde la Esmeralda, el mismo hecho que se hunda lo tira hacia abajo, digamos. Yo no podría decir si murió por las heridas, si murió por... No puedo decirlo. Pero sí te puedo decir que él tomó la decisión de quedarse a bordo por algún motivo que no sabemos. Pero él muere en la Esmeralda. Entonces, cuando uno toma esta estructura que la va recorriendo, la va compartiendo, yo hice un asunto en 3D, lo tengo ahí por un canal, lo tengo puesto, pago todos los años como $100 para que esté en internet en 3D. ¿Ya? Cómo estaba la Esmeralda del 2001 aproximadamente. Creo que yo tengo una copia de eso que está en una empresa. Sí, eso lo subí a 3D en una página y está. Perfecto. ¿Ya? Entonces, la Esmeralda reúne todo ese tipo de cosas que nos une. Entonces, cuando tú buceas la Esmeralda, vas a un pedazo muy potente de nuestra historia y vas a ver algo que consideramos sagrado conceptualmente, y consideramos la unión. O sea, yo creo que con Chile, que conocemos nuestra bandera y todo, se potencia personalmente por todos esos hombres. Y ojo, los niños de ese buque peleó con creo que casi un tercio de la dotación eran niños. Cuando digo niños, de 12 años hacia abajo. Los cornetas que tocaban las señales tenían entre 10 y 12 años. Eso es lo que hay que pensar. O sea, el valor de esa persona para enfrentarse a un buque muy moderno comparado con la corbeta Esmeralda, con artillería que no tenía nada que hacer, es un hecho invaluable. Entonces, cuando hablamos de la Esmeralda, poder bajar a bucearla, recorrerla, tomarle fotos, imágenes, capturarla,
creo que es un honor grotesco. Veremos si podemos hacer, que un proyecto que tenemos dando vuelta, estamos intentando ahí con conseguir los permisos, es poder hoy día bajar y hacerla en 3D. Perfecto. Oye, Daniel, también yo sabía que tú, de las cosas que hemos conversado, estás viendo también un tema para sacarte un poco ya también de la Esmeralda y ir avanzando un poco con este podcast de los balleneros que hay que es una historia bien interesante, porque me acuerdo la última vez que estuvimos juntos me mostraste un mapa que, no sé, 60 balleneros, no me recuerdo la cantidad que tenían los puntos más o menos. Sí. Y que más allá de eso, esa es la historia de Valparaíso, la historia de Viña, es nuestra historia. Hay un país que no tiene historia, no tiene un arraigo, como el caso nuestro. O sea, yo, junto con la Fundación, siempre hemos pensado y tenemos nuestro lema que el futuro de Chile es mirando hacia el mar. Entonces, cuando hablamos de los balleneros, hablamos de la historia naval que nos lleva, porque una cosa puede ser la guerra con España, en el caso del Flag, la Esmeralda, que obviamente pasan cosas increíbles. De San Fernando al sur le vendían trigo a Perú y de San Fernando al norte estábamos en guerra con Perú para la guerra del Pacífico. Después tenemos el caso y que la Esmeralda, si no es por el combate naval de Iquique, diciéndolo bien seriamente, la movilización que se produce después del combate genera toda esta efervescencia y que nos permite finalmente llegar a buen término con la guerra y ganar la guerra. Pero más allá de eso, tenemos toda una historia que también es los balleneros, por un lado, los buques mercantes, que es muy rica y que se desconoce. Y ahí quería, ya como en la fase final de este podcast, que si nos puedes contar un poco, y también que me hables un poco finalmente de Tamarugo Dive, que es lo que más me interesa porque esa es tu empresa, porque aquí lamentablemente uno no puede resumir la historia de un país de 300 años, 200 años en una hora. Hay mucho por saber y mucho por investigar y mucho por aprender, y quisiera que si me puedas contar un poquito de eso. A ver, el tema de los balleneros es un tema apasionante. Yo algo le decía a usted, el tema del libro Moby Dick, que inicialmente se llamó Mochadic, disculpen, nace, ¿cierto?, en Valparaíso. La ballena blanca existió, ¿ya? Fue una ballena que recorría nuestras costas. Esa historia pertenece a Chile y al puerto de Valparaíso o a la bahía de Valparaíso. O sea, la persona que escribió esta historia se basa en estos antecedentes. Sí, porque el Essex, ¿ya? Que es donde se basa la historia, que es un buque real, ¿ya? Fue hundido frente a nuestras costas. A ver, para hacer un poquito un cuento, la isla Nautek, creo que así se pronuncia, una isla en Estados Unidos, que eran balleneros, ellos navegaban desde la costa del Atlántico, cruzaban por el Cabo de Horno, paraban en la isla del Tesoro, o Isla Mocha. La isla del Tesoro es la isla Mocha. ¿Eso por qué? Porque hay historias de naufragio y de millones, piratas, de cosas. Eso da para otro podcast, pero es millones de naufragios. Ahí estaba el árbol del correo. Ahí estaban muchas cosas unidas en la isla Mocha. La isla Mocha, si a alguien le gusta leer el libro La isla del tesoro, va a descubrir que la isla Mocha tiene la misma geografía con que se escribe el libro La isla del tesoro. ¿Qué pasa? Tú tienes que pensar que el Essex llegó a nuestras costas a cazar ballenas. Venía en este pequeño viaje, como yo les decía, si tenían suerte, 1 año y medio, si era más lento, 3 años. Yeah. Bueno, son hundidos frente a nuestras costas. Paradojalmente ellos quedan 3 botes, paradojalmente podrían haber navegado, remado, más bien a Isla Pascua o a Tahití, por la ubicación, pero prefirieron volver hacia las costas de Chile, sabiendo, como marinos, que frente a nuestras costas hay una alta presión. Alta presión que impide que haya grandes vientos. Por lo tanto, tienen que llegar a remo a nuestras costas. Bueno, en eso, la historia del S, que es donde nace el tema de la historia del palo corto, palo largo, y se hace el canibalismo. El capitán termina matando a su sobrino y se lo comen, ¿ya?, para poder sobrevivir. Un bote desaparece y teóricamente llegó a la isla San Félix. Y rescatan 2 botes frente a nuestras costas con los sobrevivientes. Después el comandante del Essex vuelven a la isla Nautek y vuelve a tener otro accidente y de ahí no navega nunca más. Hay un libro muy bueno que lo pueden leer sobre eso. Pero bueno, ahí nace la historia de Mochadic o Moby Dick. ¿Qué pasa? Al puerto de Valparaíso parten llegando balleneros. Y esos buques balleneros, barcos balleneros, marinos se van quedando. Porque en estos viajes cortos, como yo les decía, 18 meses o 36 meses, algunos marinos se bajaban en Valparaíso
¿Y por qué Valparaíso es importante? En Valparaíso había agua y verduras, comida, y había algo que hay que ser honrado, había mujeres. Por lo tanto, algunos marinos se bajaban, se enamoraban y no volvían. Y van haciendo crecer la ciudad. Y bueno, y en la ciudad de Valparaíso se instalan balleneras a través de los años. Algunas balleneras obviamente van más al sur, pero se instalan balleneras. Hoy día hablaríamos nosotros que se instalan en lo que conocen Valparaíso, el sector Caleta La Saba, que es el sector donde está hoy día Ammar Valparaíso. Perfecto. Ya, algunos también le llaman la playa San Mateo. Antes no existía esa playa, era un varadero solamente. Y ahí estaban, y en ese sector se ponían todos los balleneros de la época. ¿Ya? Y algunos balleneros se iban a fondear, ¿ya? O tomaban su punto de fondeo en lo que sería hoy día frente a la Sheraton Miramar, se puede decir, la playa Caleta Abarca. Perfecto. ¿Ya? Por ahí tomaban también su ruta y se fondeaban. Y de ahí ellos zarpaban hacia el frente, hacia nuestras costas, digamos, a la Casa de Ballena. Habían otros balleneros que iban más al sur. Pero esto va generando un comercio, va generando una forma de ganarse la vida, ¿ya? Por distintos elementos que tiene la ballena, que se usaban desde combustibles, tenían algo que se usaba en cosméticos, creo, y otras cosas más. El ámbar creo que es de la ballena, si no me equivoco, ¿ya? Y genera un comercio, genera una vida marítima, ¿ya? Y algunos balleneros terminan en el fondo de la bahía, unos por mal tiempo, otros por vetusté, ¿ya? Así nosotros, por ejemplo, terminamos explorando y buscando lo que se llama un buque de apoyo ballenero, que es el Westerline, un buque que viene desde Europa, ya es comprado por chilenos, con 3 cazadores de ballena, ¿Ya? 3 barcos cazadores, navegó hasta la Antártida el buque, el Westerline. Y pasó a Puerto Montt, por la isla Guafo, por ahí estuvo, y finalmente termina descansando en la Rada o en la bahía del Paraíso, porque justo está fondeado fuera de lo que límite legal del puerto. Y eso hace que el puerto vaya teniendo, la bahía del Paraíso, algo potente. Gente que viene, sí, quizás mucha gente no tiene idea que su familia proviene de ballenero. Hay gente que venía del mar pero cazando ballenas. Proviene el comercio también, ¿ya? Y provienen restos y vestigios que quedan en el fondo del mar, que son guardianes silentes de la historia del puerto. Y ahí voy como Tamarugo Dive, nosotros nos dedicamos a explorar estos naufragios. Ya tenemos localizado el Westerline, este buque ballenero. Perfecto. Está a 50 metros de profundidad. Pasamos un sonar, lo graficó, lo dibujó sus cuadernas. No está en perfecto estado, era un barco de madera, ¿ya? Era un velero de 3 palos, ¿ya? Entiendo que tenía una hélice a vapor, porque en esa época había algunos híbridos y lo que sea, ¿ya? Pero era un barco de buen tamaño. Cuando digo buen tamaño, por lo menos, más o menos 1000 toneladas. Perfecto. ¿Ya? 70 metros de eslora, para que vayas teniendo. Entonces, este tema de los balleneros se va traduciendo en algo potente dentro de la Bahía del Paraíso por el comercio, la inmigración y por las historias que suceden en el mar. Perfecto. Bueno, queridos amigos, quiero agradecerle a Daniel por la presencia, de estar aquí con nosotros, nos ha aportado un poco a la historia y a todo este mar que tranquilo nos baña, como se dice finalmente en nuestro himno nacional. Pero más allá de eso, a darnos a entender un poco cómo la historia se forja en el mar, sobre todo la historia de Chile. Y entonces, cuando hablamos de conciencia marítima, no tenemos que olvidar la importancia que tiene el mar en nuestro desarrollo. Quiero agradecerte, Daniel, por la presencia. No se olviden de la empresa Tamarugo Dive. Por favor, si me puedes dar alguna reseña cortita. Mira, Tamarugo Dive es una empresa, una microempresa de buceo. Somos un centro de buceo. Nos dedicamos a entrenar, a asesorar. Estamos viendo, hoy día incluso apoyamos a algunas compañías de bomberos en la zona sur, entrenamiento en búsqueda, rescate, recuperación también. Nos enfocamos, cubrimos todas las gamas, tenemos la parte deportiva, buceo técnico y la exploración submarina. Ahora, si ellos te quieren ubicar, sería www.tamarugodrive.cl.com. O sea, ya saben, amigos, www.tamarugodrive.com. Ahí nos encuentran. Ahí nos encuentran. Daniel, nuevamente quiero agradecerte. Quisiera hacerte entrega también de un presente de parte de nosotros, de un gin que nos está acompañando, que se llama Parche Triple. Este gin
tiene la cualidad, si ustedes la que pueden ver aquí, aparece un parche triple, que es un parche que se entrega al cadete más distinguido de la Escuela Naval. Este es un jean que le hace una empresa artesanal y que obviamente está entre los 5 mejores jeans del país. El año pasado fue premiado como dentro de los 3 mejores. Y creo que una manera de poder de agradecerte toda esta venida es poder darte este regalo a nombre nuestro, porque aquí viene solamente gente de parche triple. Un abrazo muy grande, estamos muy agradecidos a ti por estar con nosotros y espero que nos volvamos a ver más adelante para un nuevo podcast. Muchas gracias y está excelente, se ve muy bueno. Muchas gracias. Hay que probarlo. Adiós. Hay que catarlo, eso. Gracias, muchas gracias.